Hola, estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Línea Médica. Y se encuentra hoy el doctor Roberto Acuña de la Cruz, quien es un médico radiólogo de amplísima experiencia, muy reconocido en el estado y en toda la República Mexicana, y nos va a hablar de un tema realmente apasionante, que son los beneficios de la resonancia magnética. Qué gusto tenerte aquí. Gusto saludarlo, gracias por la invitación. ¿Cuándo se inventa la resonancia magnética? Porque este estudio ya tiene varios años que lo tenemos aquí. En el estado. Fíjese que la resonancia se inició el inicio clínico fue en los años 80, en 1981 aproximadamente, donde ya se introdujo a la clínica. Anteriormente la resonancia se usaba para investigación en química o en física, pero ya para la aplicación médica fue hasta en los años 80, donde ya se inició con el estudio del cuerpo humano, ¿no? en la investigación clínica. Entonces, esto inició, pues como todo, casi muchos métodos inician como un método de investigación y terminan ya siendo aplicados pues ya prácticamente en la vida diaria, ¿no? Prácticamente ahora, en la actualidad, pues los métodos de resonancia ya son pues comunes en la utilidad clínica, ¿no? De acuerdo. Cuando nosotros en la especialidad de ortopedia pedimos resonancia magnética de rodilla, resonancia magnética de columna, y que nos das esas imágenes tan extraordinarias que tiene la resonancia, pero además todas las especialidades, neurocirugía, neurología, cardiología, para problemas renales también, de próstata y la pelvis, realmente en tumores. Muchísima aplicación. Y hablábamos hace unos momentos antes de entrar al aire con la resonancia PET. La resonancia PET, que eso está ahorita, de hecho México va a ser de los pioneros en tener una máquina de esas, en México DF, ahí va a haber una máquina de estas, que ya es, antes la tomografía, el PET-CT, que es muy conocido para detección de cánceres o detección de metástasis, que es la combinación de la gammagrafía con la tomografía, que ha dado muchos beneficios, pero la combinación de la resonancia con la gammagrafía, con los estudios, pues se le puede decir de isótopos de medicina nuclear, pues está dando muchísimos más aportaciones, ¿no? en lo que es la información en tumores. Son estudios muy completos. Y para los que nos están viendo, ya ves que cuando se hace una resonancia, entramos a un tubo, y pudiera ser que hay personas que tienen un poco de temor, ¿no?, a estar encerrados. El estudio aproximadamente dura de columna 20 minutos. 30 minutos, 40 minutos cuando es contrastados, o cuando son estudios de columna cervical, a veces son en menos tiempo, en 20 minutos, 30 lo mucho. Y hay varios tipos de resonancia, doctor. Por ejemplo, están las resonancias que son, le llamamos cerradas, que son magnetos donde el cilindro en medio es un poquito estrecho, y eso en algunos pacientes les puede causar claustrofobia, que eso es algo que nadie lo experimenta hasta que entra. Y hay otras resonancias donde son un poquito más abiertas, le llamamos de campo abierto, son de menor teslaje, pero también son muy cómodas, sobre todo para pacientes que tienen ese temor. Son muy cómodas ese tipo de imágenes también, y la diferencia es que en los campos grandes, los campos magnéticos de mayor tamaño, pues podemos hacer estudios de imagen funcional, le llamamos, que son mediciones de componentes químicos. Por ejemplo, en un tumor del cerebro podemos detectar qué tanto consumo ese tumor tiene de acetilcolina, por ejemplo, de colina, por ejemplo, o de lactato, o de sustancias que nos pueden orientar hacia si el tumor es más de apariencia maligna o benigna, ¿no? Y eso es prácticamente la toma como de una biopsia prácticamente. Claro que las ventajas de la resonancia son muchísimas, o sea, vale la pena estar 20 minutos o media hora porque son una serie de imágenes
que van a permitir que el médico pueda ver los órganos internos de una forma bastante clara para poder detectar si hay algún padecimiento. Así es. Y en el caso de la resonancia magnética, realmente es un gran invento. Ahora, hay limitaciones, por ejemplo, ¿hasta cuántos kilos puede pesar una persona para que le puedan tomar el estudio? Sí, la resonancia normalmente entre 120, máximo 130 kilos es lo que más resiste. En los magnetos el problema que tienen es que como todo es, el principio de la resonancia es un imán, que aquí les traía yo el principio del imán. Nada más que este es un imán pequeñito, el imán de la resonancia es un imán gigantesco, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos nosotros pesa 12 toneladas, es un imán muy grande, y este imán lo que hace es que todos los componentes no pueden ser de fierro, de hierro, ¿no? Entonces eso nos hace que tengan esas limitaciones por el peso, porque son frágiles, y entonces los pacientes muy pesados no pueden ser realizados. En las cerradas, casi siempre el problema es a veces la corpulencia del paciente. Hay pacientes que no pesan tanto, pero son muy fuertes y a veces quedan como justos. Eso también causa limitaciones en algunos casos, ¿no? O sea que de 130 kilos, digamos que el límite, ¿hasta cuántos kilos menos? Un niño recién nacido, prematuro, recién nacido. ¿sí? Y incluso en embarazadas podemos meterlas sin ningún problema porque no causan daño biológico. Okay. A diferencia de una tomografía, que la tomografía sí emite radiación ionizante y eso ocasiona un daño, puede causar un daño al producto, ¿no? La resonancia no, es un método totalmente benéfico, no ocasiona ningún daño y no cambia, no hay mutaciones en el cuerpo, ¿no? Por esta. Claro. De hecho, cuando vemos tus reportes y tus estudios impresos y los discos, y en el caso de nosotros podemos ver ligamentos cruzados, meniscos, todas las estructuras de una rodilla, por ejemplo, o de la cadera, o bien de la columna, incluso viendo los nervios y donde... La emergencia de cada nervio y ver si el disco que está herniado o el disco protruido comprime ese nervio y eso es la causa del dolor, ¿no? Muchas veces la resonancia, yo le comentaba con usted hace un momento que pues las personas cada vez, la medicina se ha ido haciendo más basada en evidencias. Anteriormente pues la palabra del médico era autoridad y ahora cada vez piden más estudios donde se comprueben estas lesiones. Por ejemplo, yo sé que usted un ligamento cruzado, una lesión de ligamento cruzado, pues está usted completamente seguro de que está lesionado. Sí. Pero muchos pacientes le van a pedir, oiga, hágame una resonancia, ¿no? Porque quiero estar seguro, ¿no? Entonces, cada vez la medicina se ha ido haciendo más basada en evidencia, pero yo creo, doctor, hasta la fecha, y estoy convencido de eso, que el aporte clínico, la experiencia del médico es la que nos da el principal diagnóstico. Eso nunca hay que dejarlo, que hay médicos jóvenes que nos estén viendo, que los métodos de imagen son muy benéficos y son de mucho apoyo, pero la astucia clínica y el olfato clínico que el médico debe de entrenar no debe de quedar atrás, no debe quedar como en desuso, sino en cambio tiene que seguir el médico haciendo la clínica porque es la principal base para un buen diagnóstico. Sí, es un auxiliar diagnóstico que cuando nosotros vemos que la persona perdió el reflejo rotuliano y luego pierde la sensibilidad de ciertos dermatomos y la fuerza muscular, sabemos que hay una hernia o sospechamos que es una hernia porque también podría ser un tumor que estuviera bloqueando. Y entonces la resonancia nos va a permitir diferenciar si es una tumoración maligna o es solamente una hernia de disco, que obviamente en la clínica yo ya estoy sospechando, ¿no? Claro, tengo el claro. diagnóstico. ¿Y como cuántos años le calculas a la resonancia todavía? Para lo que viene. Ajá, para lo que viene, para porque el futuro. ya ves que el ultrasonido ahorita Sí. está muy extendido y afortunadamente, ¿no? Sí. Pero obviamente tiene sus limitaciones. La resonancia permite ver músculos, huesos, tendones, el mismo cartílago articular.
Y sobre todo yo creo que es un método que no causa daño biológico. Por ejemplo, la mastografía, yo siempre he sido de la idea de que la mastografía, por ejemplo, es todavía en radiología el único método de screening, que significa screening como tamizaje, ¿no? Así como el Papa Nicolau, la mujer se tiene que hacer un Papa Nicolau pues anualmente para estar seguro de que no haya ningún cáncer. En el caso de la mastografía, el estudio radiográfico todavía es un método que se tiene que seguir usando, pero tiene radiación. En cambio la resonancia, yo estoy casi completamente seguro que va a llegar a ser un método de tamizaje para la mama, porque ahorita el problema es lo caro, ¿no? Sí. Porque realmente una mastografía sale muy económica y la resonancia no, pero el beneficio de la resonancia es muy grande y no causa ninguna radiación. Entonces a lo mejor yo creo que a futuro el método que se va a volver de tamizaje va a ser la resonancia, probablemente, ¿no? Eso yo creo que a futuro lo veo como que puede llegar a ser. La otra, pues el no causar daños biológicos, a diferencia de la tomografía, que por ejemplo a un paciente no le podemos repetir tomografías de abdómenes por mucho tiempo, por 3 veces, porque ya es mucha radiación. En la resonancia podemos repetirle las veces que sean porque no causa daño. Es lo mismo que tener un imán en la mano, no me ocasiona, a menos de que ponga yo este imán en mi reloj, seguro se va a averiar. Entonces, los pacientes que tienen un marcapasos, que traen un aparatito de estos para que su corazón lata, ellos no podrían hacer eso. Ellos no, doctor. Pero existe ya en la actualidad marcapasos que pueden estar sometidos a la resonancia. Ya está creado, que son con componentes especiales para que puedan ser pacientes. Por ejemplo, un paciente que le tienen que hacer un control por un tumor cerebral y sale con un problema cardíaco que hay que ponerle un marcapaso, entonces lo ideal es que le coloquen un marcapaso que pueda entrar a resonancia, porque ese va a ser el único método que van a poder hacer. Excelente. Y para la persona que tiene metal, por ejemplo una prótesis de cadera o un implante metálico en una fractura de máximo, por ejemplo, de titanio. Las nuevas resonancias, doctor, ya permiten muy bien, ya no causan la deformidad de la imagen, ya vienen con software especiales, unos software que lo que hacen es quitan esa deformidad y permiten ver la prótesis y ya no causar deformidad. En las resonancias que no tienen esta ventaja, obviamente ocasionan deformidad y pues no permiten evaluarlo con nitidez, ¿no? Entonces la persona cuando llega a un centro de resonancia magnética pasa a un lugar amplio, se cambia una bata. Sí, le tienen que quitar todos los elementos metálicos, por ejemplo monedas, clips o prensapelos, si traen alguna cosa metálica, aretes, en fin, le tienen que quitar todo para que el imán no los vaya a jalar y ya no los podamos volver a encontrar hasta que bajen el campo magnético, ¿no? O que ocasione también deformidades. Okay. Y por ejemplo en los pacientes que tienen tatuajes, le llaman con pigmentos metálicos. Okay. Dígase, por ejemplo, anteriormente se usaba mucho el delineado permanente en las mujeres. Se ponían un delineado que prácticamente es de un pigmento metálico. Eso nos pasó cuando iniciamos la resonancia hace 20 años. Pacientes que traían esto entraban a la resonancia y se calentaba y empezaba a dar muchísimo dolor, mucha irritación, y entonces eso se contraindica. Solamente hasta que el cirujano plástico lo remueva pueden esos pacientes volver a entrar a la resonancia. Está contraindicado. ¿Eso sigue vigente? Sigue vigente, doctor, en cualquier resonancia. De acuerdo. Y el ayuno, porque un paciente que va a entrar a una resonancia contrastada, sí. ¿Qué tiempo debe llevar de ayuno? Fíjese que en la resonancia, a diferencia que en la tomografía, el elemento que usamos para contrastar es un elemento paramagnético. Entonces el que usamos se llama gadolinio, es un elemento químico que se tiene que quelar, y esa quelación hace que sea muy seguro. Entonces prácticamente en la resonancia pedimos de 4, máximo 6 horas de ayuno, a diferencia de la tomografía que se piden 8 horas de ayuno. Es por simplemente seguridad, porque realmente las reacciones adversas que tiene el gadolinio son mínimas. Realmente he visto muy pocas reacciones adversas y la verdad es que pues es de muy alta seguridad.
De acuerdo. Ahora, en la resonancia simple, digo, por la cuestión de que va a estar acostado mucho tiempo, quizás si valga la pena que haga un desayuno ligero, una comida ligera, ¿no? Sí, sobre todo algo que les recomendamos siempre es que tomen sus medicamentos, aunque sea son diabéticos, hipertensos, tomen sus medicamentos que están normalmente tomando con poca agua, y que si tienen antes de 4 horas comer algo ligero que tenga azúcar para que se mantengan activos. Y en algunos casos, por ejemplo en columna, les pedimos si los pueden darles medicamentos para el dolor, porque muchas veces el estar acostados y con 10, aunque sean 20 minutos, y el estrés y la tensión les puede ocasionar más dolor, y eso pues es más incómodo para el paciente. Claro. En el caso de los pacientes que son pediátricos, requieren de un anestesiólogo. Sí, doctor. Sí. Es necesario sedarlos, porque como el estudio es necesario que estén quietos en resonancia, sea la más nueva o sea las viejitas, estas resonancias, el estudio tiene que estar quieto el paciente, porque en cualquier movimiento, si hacemos una serie de 5 minutos o de 3 minutos, si en esos 2 minutos se movió, prácticamente es desechada esa serie, tenemos que volver a repetirla y eso alarga el estudio. En un bebé pues es muy difícil controlar los movimientos, entonces es muy importante en los bebés o incluso niños que son inquietos, mejor dormirlos, y el anestesiólogo está ahí presente, los monitoriza muy bien y han salido perfectamente los pacientes después de una resonancia, porque es una sedación ligera, no es una anestesia, prácticamente ellos usan una sedación y les va muy bien a los bebés. Ahora, cuando una persona adulta tiene miedo o pues no le gusta estar encerrado porque va a estar solo, puede llevar un anestesiólogo, lo seda, el anestesiólogo está pendiente. Es muy cómodo para ese tipo de pacientes, porque yo he visto a los pacientes que salen después de una resonancia que los sedan, salen relajados, porque el anestesiólogo normalmente utiliza medicamentos que les hace como una buena siesta, se relajan, no se mueven, no sufrieron el estudio y les va muy bien. Yo lo recomiendo, aunque sean abiertas las resonancias o sean cerradas, cualquiera de las dos, porque la gente con temor a estar encerrado, pues prefiere mejor estar dormidos. Claro, claro. Sí, y entonces se vuelve placentero, ¿no? Para el caso de los pacientes diabéticos que puedan tener algún problema en el momento, alguien hipertenso que ha tenido una serie de problemas, que por cierto, aunque tenga ayuno, porque es contrastado el estudio, debe tomar su pastilla para la presión, ¿no? Sí, lo recomendamos, o sea, eso es importantísimo, porque el paciente a veces piensa, bueno, no voy a tomar mi pastilla porque voy a estar en ayunas. De comidas y de líquidos. Y de líquidos, entonces le recomendamos con poca agua, porque el agua que va a tomar para su pastilla prácticamente se va a ir al intestino y no va a ocasionar lo que pedimos es que el estómago no esté lleno, porque si el paciente tuviera una reacción adversa al medicamento, ese es el por qué pedir el ayuno, porque nosotros al momento de tener una reacción adversa, entonces muchas veces el anestesiólogo tiene que intubar, y si el estómago está lleno muchas veces puede regurgitar y entonces broncoaspirar y ocasionar una complicación. Entonces por eso es la indicación del ayuno, pero con ese poco de agua que se toma su pastilla no ocasiona ningún problema. Sí, porque estas preguntas nos hacía el público, la gente que nos está viendo, porque pues hay cosas que no se conocen. Que no se conocen, claro. Y que al final de cuentas sí el paciente pues se beneficia de que está controlada su presión, está controlada su toma de pastilla de la diabetes, o en el caso de dolor, que muchas veces ustedes los ortopedistas manejan dosis para controlar el dolor, pues les recomendamos que se la tomen, porque la verdad aguantar el estudio sin la pastilla del dolor es incómodo, muy incómodo para el paciente. Ahora, últimamente ya muchos centros no imprimen las imágenes, y para nosotros es un problema porque los discos, ya las computadoras no traen floppy, las nuevas. Sí, y entonces se nos hace un problema estar tratando de ver las imágenes en los discos. Siempre es mejor que nos impriman las mejores imágenes para que podamos verlas
y además va el disco para el paciente. Realmente es un estudio que está por muchos años vigente. Y vigente. Y creo yo que, como dice usted, el avance que traemos en imagenología es eso, de que cada vez vamos a usar menor las imágenes impresas. Ahorita, por ejemplo, estamos usando la modalidad de usar la impresión en papel. El papel para nosotros es muy benéfico porque pues, dejamos de usar el plástico y se usa en papel y sale una impresión muy bonita, pero a lo que va es que pronto vamos a tener, porque esto que está usted comentando del disco y de la nube y todo esto, estamos en una transición, nos está tocando vivir esta transición tecnológica, doctor, de que prácticamente dentro de muy poco el paciente en su celular va a traer su resonancia, va a traer su placa, va a traer todo ahí y lo va a poder ver con una nitidez, pues eso es lo que va, ¿no? Porque ahorita todavía estamos en ese periodo de acomodo de que estamos por dejar las placas, pero estamos también por tener mejores imágenes y eso es lo benéfico, ¿no? De que pueda uno tener acceso a las imágenes con mucha facilidad, que eso todavía está en ese periodo, doctor, de acomodo, que yo creo que vamos hacia allá, ¿no? Hacia tener imágenes fáciles, de fácil acceso y de muy buena calidad, que eso es lo que tiene que haber, ¿no? Sí, nos encontramos con el doctor Roberto Acuña de la Cruz, médico especialista en radiodiagnóstico. Ellos muchos años de estudio, después de ser médicos, luego estudian la especialidad y aparte para la resonancia magnética también vuelven a estudiar para que puedan, más, sí. Y además constantemente están los congresos, porque tienen que estar actualizados y con todos los avances, ¿no? sí. El avance. En la resonancia, sobre todo esto va avanzando muy rápido, muy rápido. Nosotros, yo egresé hace 20 años de la especialidad, en el 99, más de 20, ¿no? Hice la especialidad y luego hice una sub de resonancia, y de lo que vimos cuando terminé la resonancia ahora, doctor, los avances han sido pero a pasos gigantescos. Y entonces esta diferencia de cómo se ve ahora la medicina, de cómo los estudios son más rápidos, son más cómodos y prácticamente nos viene ganando. Entonces, y el detalle con la imagenología es que tenemos que hacer ahorros porque los estudios son caros, las máquinas son muy caras y actualizarlas y tenerlas a la vanguardia cuesta mucho dinero. Entonces eso tenemos que estar invirtiendo y haciendo pues el cochinito todos los días. Sí, para poder tener un buen equipo y ofrecérselo a los pacientes para beneficio de ellos. Exacto, ¿no? Sí. Y que facilite el trabajo del médico complementando los diagnósticos de certeza. Pues realmente es volviendo a esto de los beneficios de la resonancia magnética, son muchos los beneficios que tiene. Muchísimo. Y uno de ellos es que no se radia la persona. Es uno de los tantos. Otro sería, por ejemplo, en cuestiones del sistema nervioso central, el avance es en diferenciar de lesiones benignas, incluso de abscesos, poder distinguirlo muy bien. La tomografía puede quedar en una fase de que es una lesión ocupante, pero no sabemos si es un absceso, si es un tumor o si es una lesión benigna. Eso la resonancia sí lo puede distinguir a tal certeza casi histopatológica. En cuestiones de cardiovasculares, los avances están muy adelantados en el hecho de, por ejemplo, detección de infartos. La resonancia detecta muy tempranamente una isquémica. Igual en cuestiones de cáncer de próstata, igual como le comentaba, muy avanzado el diagnóstico en la multiparamétrica. Esa prácticamente es una resonancia que detecta fácilmente el cáncer de próstata. De acuerdo. Hipófisis, por ejemplo, para cuestiones en lo que no es útil la resonancia es, por ejemplo, en lo que es el pulmón. El pulmón, la tomografía sigue siendo prácticamente el estándar. Por ejemplo, ahorita con las enfermedades como el COVID, la tomografía es el estándar. La tomografía? Es la tomografía, porque
En la resonancia, el principio elemental de la resonancia es que tiene que tener el órgano agua y el pulmón prácticamente tiene aire, y entonces eso prácticamente la deja como muy abajo para en cuestiones como es la tomografía. Pero prácticamente en todas las áreas, la resonancia, pues estamos hablando de que el cuerpo humano tiene 85% de agua y es el componente más importante que debe tener este magneto, que en cuanto hay interacción del agua con el imán, podemos tener señal y ver la imagen. De acuerdo, pues el tiempo se va muy rápido, pero vamos a mandarle un saludo a nuestros compañeros del Colegio de Ortopedia y Traumatología del Estado de Chiapas, y un saludo al Colegio de Radiología e Imagen de Radiología e Imagen, del Estado de Chiapas también, que seguramente nos están viendo. Y cerrar con esto, las radiografías también siguen vigentes, porque para que yo pida una resonancia, primero pido radiografías simples, que también nos dan unas imágenes más sencillas, pero sin embargo es el primer acercamiento. Así es, doctor. Nunca van a dejar de, y pienso que nunca van a dejar de ser útiles, porque es el primer arma de diagnóstico que tenemos, como dice usted, para detectar una fractura, por ejemplo. Sí. Y esa va a seguir siendo elemental. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Ultimátum, y un saludo a todos. Nos vemos el próximo lunes en Línea Médica. Hasta entonces. Hasta luego.